necesita una investigación tan profunda ni extensa. De hecho, con una búsqueda sencilla en internet podemos encontrar esta narrativa que hemos aprendido muchos, inclusive desde la escuela, en los libros de texto, en la que nos enseñaron que las civilizaciones, estos grupos de gente más estructurados o más complejos, existen desde hace tan solo 6.000 años aproximadamente. De hecho, si le preguntamos a la inteligencia artificial, nos sigue contando esta misma historia en cierta forma. Le pregunté a Pi en inglés esto mismo porque su español no es tan bueno. ¿Qué pasaría si la historia y sus métodos tampoco son tan precisos como nos han contado? ¿O es que hay algo detrás de ello para seguir contando esta misma narrativa, esta misma historia? ¿Algún propósito oculto? En esta ocasión vamos a hablar de Gunung Padang, un sitio y un tema con cierta controversia en los últimos años. Gunung Padang se encuentra en la isla de Java, al sur de Indonesia, a más de 800 metros por encima del nivel del mar. Tras el descubrimiento a principios de los 1900 de cientos o miles de rocas volcánicas en este lugar, así como las diferentes estructuras conformadas con estas rocas, el sitio fue abandonado por varias décadas por parte de la investigación arqueológica. Gunung Padang en la superficie muestra 5 terrazas de aproximadamente 150 metros de largo por 40 de ancho, a las cuales se llega mediante una escalinata de 370 escalones, hechas también con estas rocas. Todo esto en una estructura en cierta forma piramidal, que esto también es un tema de debate, ¿es o no una pirámide? En la década de los 80 y los 90, diferentes organismos llevaron a cabo investigaciones en el sitio, inclusive denominando a Gunung Padang como Patrimonio de Indonesia en 1998. Antes de todo esto, el lugar ya era venerado y respetado por los locales, que hasta la fecha realizan rituales antes de subir a la cima como parte de ello. Hipótesis más recientes sugieren que este sitio es más que una simple colina de formación natural, que inclusive es mucho más antigua que Giza, Sumeria o Göbekli Tepe. Esta idea en cierta forma en contra de la arqueología actual, ya que desafía la narrativa convencional de que las civilizaciones más antiguas de nuestra historia no tienen más de 6 a 8.000 años de antigüedad. Algo así cambiaría de manera drástica la narrativa que tenemos hasta ahora de nuestra historia, o por lo menos nos llevaría a ese lugar de pensamiento. Recientes trabajos en las últimas décadas nos dejan ir por este camino alternativo, como el trabajo del geólogo Danny Hillman Natadwijaya, N. En el trabajo de Hillman se nos indica que la existencia en Gunung Padang de rocas cortadas en cierta forma es no natural. Estructuras y paredes largas realizadas con estas rocas. También se indica con base en diferentes técnicas de investigación que Gunung Padang tiene diferentes capas o secciones debajo de la superficie, así como en otros lugares arqueológicos. Cámaras y o cuartos, así como elementos que podrían sugerir una antigüedad mucho mayor a todas las civilizaciones que conocemos, inclusive llegando hasta o más allá de la era de hielo más reciente. Al llevar por este camino el proyecto del doctor y su equipo, se utilizaron diferentes técnicas o métodos de investigación arqueológica para descubrir las diferentes capas que tiene el sitio, realizando excavaciones de diferente tipo. Se utilizó también un radar de penetración, el cual envía señales en el suelo que chocan o topan con elementos y regresan información
para posteriormente ser analizada. También se utilizó datación por radiocarbono, que determina antigüedad de materiales, entre otras técnicas. Estas mismas técnicas son utilizadas para seguir descubriendo sobre civilizaciones que ya conocemos en nuestra historia. Son las mismas que nos ayudan y nos han ayudado a entender y conocer más sobre grupos en Mesoamérica, en Sumeria, en Egipto, entre otros lugares, y que nos han brindado un mayor conocimiento de nuestra historia. Todo esto, estas dinámicas, este trabajo, como parte del proyecto, fue documentado para poder ser publicado posteriormente. Debemos estar abiertos a desafiar y cuestionar la narrativa convencional, incluyendo a la arqueología, pero sin dejar de cuestionar también las nuevas ideas o hipótesis que se generen respecto a este o diferentes temas. Tratar de tener un balance entre ambas posiciones. O sea, no cerrarnos a las ideas nuevas por no salir de la historia convencional ni sus métodos, ni aventurarnos de manera absoluta a nuevas ideas por más emocionantes que éstas parezcan. Un evento muy interesante y que puede tener un cierto halo de misterio y en cierta forma conectarse con Gunung Padang es el Dryas reciente, o Younger Dryas en inglés. Este fue un periodo climático frío de hace aproximadamente 12.900 y 11.700 años atrás. Este periodo se caracterizó por un enfriamiento abrupto después de un periodo de calentamiento que tenía la Tierra en la etapa final de la era de hielo, posiblemente desencadenado por el colapso de enormes capas de hielo en diferentes puntos del planeta. Este evento tuvo impactos significativos en la vida humana y en los ecosistemas globales, influyendo en la distribución de las especies y el desarrollo de las primeras civilizaciones, según la historia, y sigue siendo, aunque ya confirmado por la ciencia, un tema de mucha investigación y también de distintas hipótesis. Interesantemente, diferentes civilizaciones a lo largo de la historia hablan de un evento cataclísmico de este tipo, en sus diferentes maneras. La Biblia habla de un diluvio, la epopeya de Gilgamesh con la civilización sumeria, el mito del diluvio también en la Grecia antigua, diluvios en diferentes culturas de América grabadas en sus libros sagrados, así como en distintos grupos alrededor del mundo. Un evento de este tipo bien pudo haber sido un reseteo en cierta manera en la historia, en todos los aspectos. La Tierra tiende a hacer estos ciclos, así lo ha hecho durante miles o millones de años. Esta idea de Gunung Padang siendo más antiguo o antigua de lo que pensamos puede llevarnos hasta esta etapa de la era de hielo y o mucho más tiempo atrás. En verdad, esta idea puede ser en cierta manera emocionante, ya que podemos pensar en civilizaciones avanzadas y conocimiento perdido. Si Gunung Padang es tan antiguo, nos preguntamos si es posible que grupos de cazadores-recolectores nómadas, como nos enseña la historia, pudieron haber hecho este tipo de edificaciones, o quién más lo hizo. El idioma original de Gunung Padang no es indonesio, sino sunlandés. En este idioma, el significado de este sitio es montaña de la iluminación o de la luz. Este sitio va más allá de lo que vemos o se analiza en la superficie. Con los descubrimientos del grupo del Dr. Hillman, se encontraron diferentes capas que inician en la superficie y datan de entre hace 3.000 a 6.000 años, lo cual en cierta forma es aceptable y fascinante. Se encontraron cámaras o huecos en el interior que van paralelas a las terrazas de la superficie. ¿Qué puede ver ahí dentro? A medida que las excavaciones siguen de manera más profunda y se obtienen materiales que se identifican de intervención humana, y tras hacer las pruebas se data una antigüedad de hasta o más de 20.000 años. A medida que algunos de estos hallazgos se fueron divulgando, gente empezó a voltear al tema, a cuestionarlo y consumirlo en diferentes sitios, haciéndose preguntas. Y junto con ello también diferentes críticas y observaciones de los arqueólogos en contra de estas ideas o cuestionándolas, más que nada.
Así como se empezó a cuestionar estas ideas, recordemos el caso de Göbekli Tepe, este sitio arqueológico en Turquía del cual ya hemos hablado y que data de hace aproximadamente 11.600 años, colindando en tiempo con el final de la era de hielo o el Younger Dryas del cual hablábamos hace un momento, y el cual este descubrimiento sufrió oposición o escepticismo, pero ha modificado en gran manera la historia que ya teníamos, las ideas de nuestros antepasados y de su relación con este planeta y con el cosmos, el conocimiento que tenían y las dinámicas que llevaban a cabo, por solamente mencionar algunos factores. La hipótesis hasta este punto ya estaba en cierto movimiento. La semilla de cuestionamiento y también el desafío de la arqueología ya estaba sembrada en unos cuantos, pero no es tan fácil ni significa que sea verdad todo. La investigación en diferentes momentos se detuvo debido a diferentes gobiernos, así como supuestos errores de los grupos de investigación del Dr. Hillman al llevar a cabo sus métodos y afectar la integridad del sitio. Diferentes arqueólogos y prensa, así como contenido en general, brindaban datos de cómo estas investigaciones tan solo eran pseudoarqueología o intentos de alinear la historia con ideas de civilizaciones antiguas como Atlantis, o vender humo, en otras palabras. El artículo oficial de la investigación del Dr. Hillman y su equipo fue publicado en el 2023 y recientemente rechazado unos meses atrás. Archaeological Prospection, la revista de divulgación científica en la cual el artículo fue publicado, decidió tras su análisis rechazarlo, principalmente basados en el hecho que las muestras que fueron analizadas de antigüedad no eran de intervención humana, sino sencillamente formaciones geológicas que ya estaban ahí, que eran parte de. Gunung Padang es un sitio encima de un volcán extinto, también sería bueno saber ese dato. De igual forma, la comunidad arqueológica apoyó la decisión y aparte señalaron factores como un mal uso o lenguaje confuso del artículo, técnicas de investigación mal utilizadas, datos erróneos, entre otros. Tras esta decisión, el Dr. Danny Hillman y su equipo dieron réplica a ello, indicando principalmente su descontento por la decisión final. El comunicado señala que el rechazo fue basado en opiniones de terceros con puntos de vista diferentes o contrarios a la investigación, y que ni ellos ni Wiley han proveído de evidencia o pensamiento científico que avale o apoye su decisión de rechazo de la investigación. Indican también censura, falta de transparencia, falta de equidad científica, y también invitan a la comunidad a desafiar la decisión en búsqueda de integridad académica. Junto con esto brindan evidencia de la comunicación entre la publicación y el equipo del Dr. Hillman previo a la decisión final, así como de incluir una réplica a lo señalado por la publicación como erróneo en el artículo original. Si bien la idea de Gunung Padang siendo mucho más antiguo de lo pensado aún ha sido aceptada por organismos arqueológicos, muchos hemos volteado al tema, desarrollado interés y sobre todo cuestionado las ideas convencionales. Casos recientes como Göbekli Tepe o ideas antiguas como las de Copérnico, Galileo, Darwin o Curie en su momento fueron rechazadas rotundamente por varios factores, pero con el tiempo fueron vindicadas. Actualmente la información está en un punto de mucha revelación, de mucho alcance. Se consumen no tan solo libros e ideas en persona, sino un sinfín de medios de divulgación y la gente está volteando a ver, aunque sea solo por curiosidad. Aún así, esto no hace del todo verdad una idea. Hoy en día, este y otros temas podemos investigarlos a través de libros, de podcasts, conferencias, blog, sitios web, entre otros, programas de radio y otros muchos medios de divulgación. Si bien la ciencia nos ha hecho evolucionar, eso no la exime de errores o de intereses personales, así como de censura, de una probable censura hacia nuevas ideas o ideas que desafíen la narrativa oficial o convencional, que en cierta manera tenemos hasta este momento.
Si bien es difícil confiar del todo en ciertas fuentes, el poder llevar a cabo por nosotros mismos investigaciones y cuestionar estos temas puede llevarnos a romper ciertos paradigmas y encontrar esas verdades que se han perdido o han sido ocultadas por diferentes organizaciones a lo largo de la historia. Eso es un hecho que no podemos negar a esta altura. O puede también ser que tenemos ciclos propios de la naturaleza que nos es difícil descifrar del todo, que resetean en cierto modo este lugar donde vivimos y del cual solamente tenemos vestigios, pero no una imagen completa. Definitivamente Gunung Padang es un lugar que puede generar controversia y misterio para muchos de nosotros, y es probable que nunca tengamos una respuesta absoluta o definitiva sobre ello. Y para los locales seguirá siendo un lugar de reverencia y de ritual. Sigamos preguntándonos sobre el origen de las cosas y esperemos pronto tengamos más noticias de este lugar.